Listo, pues bienvenida Linda a este episodio de Teliapod, el poder de la tecnología. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. La verdad es que sabes que te admiro mucho desde que te conocí. Para mí eres una mujer ejemplar, definitivamente alguien a quien debemos visibilizar, más mujeres como tú. Y bueno, pues mexicana, una mexicana en Silicon Valley. Y pues bienvenida. Para iniciar me gustaría empezar con unas preguntitas que quizá son fuera del tema que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, ¿cuáles dirían tus 5 amigos más cercanos son tus mejores cualidades? Ay, gracias, Margie, por la bienvenida tan cálida y tú sabes que yo también te admiro en todo lo que has hecho y en ese espíritu empresarial que tienes tan fuerte en ti. Ah, me reí porque la Gracias. primera pregunta que me surgió es, ¿tengo 5 amigos? pero pero, Bueno, sí, ya, si eres sí, tus amigos. era más. Pero creo que lo que la gente diría de mí es que pues sí, soy muy activa, ¿no? Siempre estoy tratando de buscar nuevas cosas que hacer y si tengo un proyecto, me busco otro y si conozco a alguien que necesita ayuda, digo que sí. Entonces sería una de las cosas que siempre hago yo, ¿no? Tratar de ayudar a la gente. Yo me considero una persona que le gusta ayudar y eso me ha llevado a conocer diferentes gentes y a trabajar en diferentes proyectos también. Entonces, para mí también ha sido una forma de hacer networking, ¿no? Básicamente, si alguien necesita ayuda y yo tengo el conocimiento y tengo el tiempo para ayudarlos, pues, ¿por qué no? Eso sería lo primero. Lo segundo sería que soy muy ambiciosa y eso yo creo que se lo debo a mis papás, pero más que nada a mi papá, ¿no? Mi papá era una persona que pocas veces se conformaba, bueno, porque todavía vive, es una persona que pocas veces se conforma con lo que tiene, que a él no le gusta el status quo, que siempre está tratando de tener mayor éxito profesional. Y eso es una de las cosas que yo le he aprendido, ¿no? Como que siempre he tratado de estar en los mejores trabajos, siempre he tratado de estar en un lugar donde aprecien mi colaboración, incluso a pesar de haber sacrificado algo de éxito financiero, siempre he tratado de estar en lo siguiente, en lo siguiente, ¿no? Y eso creo que fue lo que me llevó también a decidir venirme a vivir a Estados Unidos. Lo siguiente, esas son dos. La tercera sería que am, soy ingeniera, soy una persona que le gusta tener estructura y que le gusta tener las cosas en orden y que le gusta seguir un proceso A, B y C, ¿no? Entonces me he convertido en esa persona que pone orden cuando hay caos, ¿no? Siempre he pensado que, bueno, siempre con mi mente de ingeniera, pues necesito, como dije, una estructura. Entonces, estar en un lugar caótico, en una situación donde no hay ni cabeza ni pies, me desespera mucho. Entonces, lo primero que trato de hacer es decir, ok, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que queremos lograr, este es el tiempo en el que lo podemos hacer, estas son las actividades que hay que hacer y este es el resultado que necesitamos. Entonces, eso también ha hecho que haya podido yo llevar a cabo muchos proyectos y muchos eh, y dado resultados en lo que he hecho, ¿no? Y que siempre mi mente de ingeniera quiere algo lógico, razonable, estructurado, que, que sea repetible, etcétera, etcétera. Ok, no, pues me encanta y me consta este tema de ayudar a la gente y pues gracias porque no conocía el resto de esto y pues sí, definitivamente pues se nota, por algo estás en donde estás y pues nuevamente, ¿no? Por algo, reitero, me interesaba conocer un poquito más de ti. ¿Por qué alguien diría que estás un poco loca? ¿Por qué diría que la gente que estoy un poco loca? Pues Ah, primero, depende de la gente, pero mucha gente no, no podría vivir lejos de su familia, ¿no? Eso es algo que es súper difícil.
y más en un país. Claro que Estados Unidos no es tan extraño como otros países, pero por ejemplo, tengo una hermana que vive en Australia y también una de mis hermanas vive en Alemania, entonces, pues de hecho ellas han tenido un poco más de esa locura, ¿no? De ir a otro lado y expandirse. Pero creo que eso sería una de las cosas por las que dirían que estoy loca. Otra cosa por la que dirían que estoy loca es porque bueno, pues he decidido sacrificar amistades y seguridad emocional con tal de estar en otros lados, ¿no? Y no me refiero nada más al lugar, sino, por ejemplo, pues he tenido varios trabajos donde pues he estado bien, ¿no? Y sin embargo, pues no me siento satisfecha. Por ejemplo, mi familia me dice mucho que estaba yo loca porque alguna vez tuve un trabajo en Sabritas trabajando como desarrolladora y las prestaciones eran muy buenas, el salario era muy bueno, la oficina estaba ahí en Reforma, muy cerca de mi casa y pues era Sabritas, ¿no? Por supuesto, todo el mundo conoce Sabritas. Entonces era algo como uno de los mejores trabajos, ¿no? Pero me empecé a aburrir porque los proyectos que me daban eran muy repetitivos, muy básicos, no había ningún reto y decidí renunciar y dedicarme a dar cursos de programación, ¿no? Y toda mi familia estaba realmente muy confundida porque, porque había renunciado a una cosa tan segura para entrar en un campo donde, aunque tenía experiencia, pues siempre es de freelancing, siempre es a las tarifas que te pagan, una semana tienes curso y las siguientes 3 semanas no. Entonces, um, creo que eso es algo que por la que la gente diría que estoy loca. Pero bueno, pues es lo que me llena y es lo que me hace feliz y es lo que me hace seguir adelante. Entonces, bueno, pues Claro, y eso es lo más aprovecho. importante, ¿no? Sí, exactamente. Pero a veces la gente piensa, sí está loca. Nada, está bien. Oye, y ya es la última pregunta. ¿Con qué personas conocidas te gustaría cenar? Ah, creo que una de las personas en el ámbito de la tecnología con las que me gustaría cenar es con Marisa Mayer, porque no sé si conoces su historia. Ella, bueno, ella estudió en Stanford, pero de hecho ella no iba a estudiar en tecnología, solo estudió tecnología porque se dio cuenta de que los cursos que estaba tomando en Stanford eran iguales que los cursos en su universidad de su casa, que creo que ella es de Connecticut, me parece. Tal vez no, pero es de otro estado que no es de California. Ujú. Entonces dijo, bueno, si estoy aquí en Stanford, pues debería tomar ventaja de lo que sí realmente es único en Stanford. Y ella empezó a tomar clases de ciencias de la computación solo por eso, ¿no? Pero eso la llevó a trabajar en Google como la empleada 50 y poquitos, y luego volverse vicepresidente, y luego hasta volverse directora de Search, ¿no? Que es ¿cómo se dice? El departamento más grande dentro de Google y el que más ganancias da, obviamente. Entonces yo creo que conocer un poco su historia de pensar que ella no viene de tecnología y cómo llegó a final de cuentas a ser una gran personalidad en tecnología, cómo fue su viaje para ella, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando le ofrecieron ser la CEO de Yahoo, ella ya estaba embarazada, tenía como 5 meses de embarazo, ¿no? Entonces, yo sé que muchas mujeres que se casan y quieren tener hijos piensan que tener hijos es equivalente pues tengo que poner en pausa mi carrera, ¿no? Y a lo mejor no, ¿no? Digo, claro, no todo el mundo tiene el dinero que ella, pero yo pienso que hay algo entre en la actitud que nosotros ponemos y en cómo valorar, o sea, cómo valorar nuestro propio talento para decir, bueno, no importa que estoy así, y si yo te estoy diciendo que voy a comprometer con el trabajo es porque sí lo voy a hacer. Claro, voy a leer un poquito más de su historia. Ya había escuchado, pero no así como ahorita me lo describes y bueno, Ujú. pues creo que me va a inspirar mucho porque yo definitivamente no soy una mujer ingeniera, pero me encanta la tecnología y bueno, me llamó la atención. Oye, pues ahora sí, cuéntanos cómo iniciaste en este mundo de la tecnología. eh, ¿Cómo tú desde niña, soñabas con ser ingeniera o quizá esto ya fue, un camino, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es que llegas al mundo de la tecnología, ¿por qué decides estudiar, esta carrera que
Pues a mí ya no me gusta decirlo tanto como que es una carrera de hombres, ¿no? O sea, cada vez hay más mujeres que en este mundo que Ujú. a mí no me gusta decir lo que es un mundo de hombres porque creo que el mundo es de ambos, ¿no? Sí, claro. Pero definitivamente todavía hay una brecha muy grande, ¿no? En donde este mundo de tecnología de información, pues sí, o sea, todavía está un poquito más involucrados los hombres, ¿no? Pero digo, cada día hay más mujeres. Entonces, cuéntanos un poquito cómo iniciaste en este mundo de la tecnología y cómo decidiste estudiar, ¿no? Ujú. Ingeniería. Pues yo toda la vida quise ser doctora, desde que era chiquita yo dije, no, yo voy a ser doctora, ¿no? Y estaba preparadísima para ser doctora. Y llegué a la preparatoria, al último año de la preparatoria, y yo tenía un profesor de programación, de hecho, y me enamoré de mi profesor. Y ya sé que eso era muy cursi, pero yo me enamoré del profesor y entonces me encantaba su materia y sacaba puro 10. Y como nos enseñó a programar, pues dije, eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser ingeniera en computación porque me encanta esto, ¿no? Y afortunadamente, mis papás nunca me dijeron absolutamente nada en el sentido de qué carrera escoger, ¿no? Nunca, nunca, incluso cuando dije que quería estudiar ingeniería, pues mi papá es ingeniero, entonces él estaba súper encantado de que yo fuera a estudiar ingeniería. Y mi mamá, pues también, ¿no? Y nunca me puso, ninguno de los dos me dijo, no, esa es carrera de hombres, algo así, que yo creo que fue algo que realmente me ayudó mucho en la universidad, porque si hubiera estado oyendo esos mensajes desde más joven, entonces tal vez hubiera sido más difícil para mí, incluso decidirme a estudiar eso, porque pues era cosa de hombres, ¿no? Pero bueno, pasada, después de que salí de la prepa, obviamente no volví a ver a este profesor para nada. Pero pues me gustó estudiar ingeniería, me di cuenta de que yo era una persona lógica, estructurada, que le gusta que uno más uno sea dos y no haya ninguna otra cosa diferente. Y terminé mi carrera, pero al terminar mi carrera, pues también me di cuenta de que de hecho la computación era más que programar, ¿no? Que hay hardware en el que se corren las cosas, hay bases de datos con las que se trabajan. Incluso sí tuve algunos cursos muy básicos de, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Cómo es que se hace inteligencia artificial. Entonces, pues así estudié, así terminé. Sí es cierto que cuando entré a la facultad, pues éramos en un grupo de 70, yo creo que éramos como 20 mujeres y 50 hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues sí se sentía, pero no tanto como en otras ingenierías, por ejemplo, en ingeniería petrolera o en ingeniería geofísica, pues eran todavía mucho menos mujeres, ¿no? Pero la ventaja es que pues no tuve que lidiar para tener novio, ¿no? O sea, tenía uno y el siguiente mes de otro y pues no faltaba porque la oferta era muy grande, ¿no? Entonces creo que eso puede ser una gran ventaja también de estar en una disciplina dominada por hombres. Exacto, esa ventaja no la había visto así, pero se la voy a recomendar y a mis becarias, que también tengo becarias que justo comentan, me han contado esas historias de que su mamá les decía o les dijo que esa carrera era para hombres y que por favor no estudiaran eso. Entonces, yo así de, preséntame a tu mamá. No, pues que les digan, a ver, mamá, ¿quieres que me consiga esposo? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde crees que va a conseguir un esposo? ¿Dónde crees que hay un montón de hombres que quieren andar con una mujer? Claro. Pero Ok. bueno, no, bueno, digo ya. Ajá, dime. Tú trabajas en una de las empresas que todo mundo quisiera trabajar, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones. Trabajas en pues una de las empresas que ha tenido a nivel mundial un crecimiento y súper exponencial. Ujú, Eh, Trabajas en Google. ¿Cómo ujú, llegaste? ¿Cómo llega una mexicana, eh, una mexicana del mundo de TI ujú. a Silicon Valley, a Google? ¿Cuál es el proceso? Cuéntanos cuál es el proceso, cuéntanos cuál es la receta, inspira a muchas mujeres para que se animen a hacer lo que tú estás haciendo. Ujú. Bueno, creo que fue un poco suerte y un poco, pues, la ambición, ¿no? La decisión de decir, bueno, sí voy, porque cuando yo vine aquí, básicamente fue una empresa allá en México reclutando
ingenieros para venirse a trabajar aquí a Estados Unidos. No forzosamente a Silicon Valley, pero sí aquí a Estados Unidos. Y una ventaja que tenemos y que poca gente sabe es que gracias al Tratado de Libre Comercio, sí hay algo bueno del Tratado de Libre Comercio y es que hay profesionistas de México que pueden tener visas de trabajo temporales, que se llaman TN, para ciertas profesiones. Entonces, a diferencia de otros países, como por ejemplo China o India, obtener una visa de trabajo para los mexicanos es un poco más fácil, ¿no? Y hay más, no están limitadas, no tienen una limitación por país, por ejemplo, o por profesión, como otras visas para otros países. Entonces esa fue la suerte, ¿no? Que yo no sabía que existían estas visas, esta compañía sí sabía que existían y estaba reclutando mexicanos. Y yo dije, sí, bueno, pues siempre he querido vivir en el extranjero, nunca había pensado vivir en Estados Unidos, la verdad es que yo quería ir a Europa, pero dije, bueno, pues es una buena oportunidad, puedo aprender, ver cómo es la vida allá e irme. Pero en ese tiempo yo estaba casada con una persona que realmente no quería irse al extranjero, ¿no? Entonces, pero yo dije, no, yo sí quiero ir, y ella dijo que no, y de hecho al final nos fuimos los dos, y pues no funcionó, ¿no? Y de hecho, tan no funcionó que afectó mi trabajo y terminó mi matrimonio, ¿no? Entonces, pues esa es la otra cosa que también se tiene que tener un poco, ¿no? Un poquito de estar dispuestos a sacrificar algunas cosas, ¿no? Y no estoy diciendo que todo mundo tenga que sacrificar cosas, pero cuando llega ese momento, pues tener un poco más claras tus metas a largo plazo para que sepas si el riesgo que estás tomando o las pérdidas que tienes, porque cada vez que tomamos una decisión, hay algo que no tomamos, ¿no? Entonces hay una cierta pérdida. Si esas pérdidas también valen el riesgo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues para mí sí, porque eso era algo que siempre había querido, incluso antes de casarme. Pero bueno, sí fue difícil, fue difícil. Una vez en Estados Unidos me tocó la fortuna de que de hecho sí fui contratada para una empresa en Silicon Valley y era para Sears.com, de hecho, Sears.com, de hecho no era así súper fancy ni nada, pero lo que me di cuenta estando trabajando ahí es que a mí me faltaba bastante vocabulario técnico, en el sentido de que sí sabía las cosas, pero no sabía cómo expresarme, ¿no? Entonces tuve que tomar clases de inglés, ya sabía inglés, pero tuve que tomar clases de inglés, clases de presentación en inglés, incluso decidí que necesitaba hacer una maestría también para poder tener mejores credenciales y competir con otros desarrolladores que también estaban aquí. Y justo, bueno, después de Sears.com, conseguí un trabajo en Electronic Arts, en la empresa de videojuegos. Después de eso me hice mi maestría. La maestría fue una cosa difícil de hacer porque estaba haciéndola de medio tiempo, estaba trabajando al mismo tiempo que estaba haciendo la maestría. Entonces, por 2 años, casi los 2 años, no tuve fines de semana para mí. Fueron muy pocos, pero valió la pena porque mientras estaba terminando la maestría, tuve la fortuna de que apliqué a un trabajo en Netflix y pasé por el proceso de entrevista y me lo dieron. Y creo que ese fue como para mí el parteaguas, porque una vez en Netflix, pues estuve en una empresa que realmente es considerada uno de los iconos de Silicon Valley. Y después el salario y las prestaciones eran mucho más cerca de lo que sería el estándar de Estados Unidos que en las otras empresas que yo había estado trabajando. Y además, pues la reputación de trabajar en una empresa que en ese momento era solo local, solo estaba en Estados Unidos y Canadá, pero que creció en los 4 años que estuve ahí. Pasamos de estar de Estados Unidos y Canadá a Latinoamérica, a Europa, a Asia, a India, y llegar hasta llegar a una escala global, ¿no? Entonces, ver a una empresa crecer de esa manera ha sido una experiencia realmente inigualable, ¿no? Pero otra vez, bueno, pues mi trabajo se volvió repetitivo, ya no tenía ningún reto y decidí terminar con esa relación. Y bueno, pues creo que después de 15 años de trabajar, decidí que me quería tomar un descanso, ¿no? Y realmente, de hecho, me tomé 6 meses en los que me dediqué a hacer cosas para organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, pero también estudié cosas como mercadotecnia digital y como diseño de producto, por ejemplo, y también estudié
un poco más de ingeniería del producto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como que me preparé para mi siguiente trabajo, sin querer, sin saberlo, me preparé para mi siguiente trabajo. Y además decidí que necesitaba un poco más de conocimientos sobre administración de proyectos. Y de hecho, igual, lo único que sí hago, lo único que hago continuamente es tener mi perfil de LinkedIn al día, ¿no? Eso es lo que sí hago. Pero, y precisamente por eso fue que una reclutadora de Google se me acercó y me preguntó qué estaba haciendo y en qué quería trabajar y entonces apliqué por un trabajo y después de 4 meses, porque es un proceso largo, me contrataron en Google como administradora de programas técnicos. Y pues aquí estoy. Pasé de ser desarrolladora de software a administración de proyectos, pero igual en la En la tecnología y tecnología. con una compañía completamente tecnológica. Wow, no, pues creo que el tema de suerte, siempre lo he dicho, te platicaba minutos antes de iniciar la entrevista, ¿no? De que quizá cuando tú estás preparada, ¿no? Dices, bueno, 6 meses que me tomé como de descanso, pero en realidad no descansaste, seguiste aprendiendo, ¿no? Yo Sí, sí, también me sí. considero una aprendedora constante y eso definitivamente te ayuda a que, o sea, tú dijiste suerte. Yo considero que este tema de la suerte es cuando se junta la oportunidad y cuando tú estás realmente preparada, ¿no? Cierto, O sea, cierto, cierto, cierto. para mí eso es como a lo que le llaman, entre comillas, suerte. Suerte, sí. Ajá, porque pues realmente no es que seas suertuda, o sea, estás preparada y la oportunidad está ahí y entonces se unen esas dos, pues esos dos caminos, esos dos puntos, esas dos puntas y es cuando pues se desata lo que tú has desatado, ¿no? O sea, Netflix, Google, ¿no? Sí, Y es un tema de preparación, ¿no? sí, no, definitivamente. Sí, creo que cuando bien dices, cuando uno tiene esa oportunidad, pues hay que tomarla, ¿no? Y la única manera de tomarla es estar preparado, ¿no? Porque si no, entonces esa oportunidad, pues no la puedes tomar y no es para ti. Y creo que una de las cosas que también me ha ayudado es como pensar a un poco más largo plazo, ¿no? O sea, cuando decido capacitarme un poco más o cuando decido, por ejemplo, tomarme un descanso, entre comillas, pues en realidad no estoy pensando tanto en la inmediatez, sino en lo que viene después, ¿no? Y eso es creo que también lo que ha guiado un poco que esté preparada para la siguiente oportunidad. Yo, por ejemplo, ahorita quisiera que Google fuera mi última empresa. No sé cuántos años voy a estar en Google, pero quisiera que fuera mi última empresa en la que trabajo como empleada y que la siguiente empresa fuera mi propia empresa, ¿no? Todavía no sé de qué, todavía no sé cuándo, pero estoy tratando de prepararme para cuando llegue ese momento. Ah, súper. Y justo te iba a preguntar eso con lo que Ujú, habías comentado, que ujú, cuál te gustaría que fuera tu próximo trabajo o tu siguiente puesto de trabajo. Justo esto por lo que has comentado, ¿no? Que te gustan los retos, que, ujú, o sea, a mí me sorprendió que dijiste, bueno, estando en Netflix, una empresa que viste cómo creció, ujú, fue una experiencia súper, súper padre estar ahí, ver crecer a esta empresa que ujú. es otra de las empresas que todo el mundo quisiera trabajar y que decidiste por un tema de que pues no quieres estar como en tu zona de confort, pues migrar, ¿no? Y tomar otra Ujú, oportunidad, hacer otras cosas, aprender nuevas cosas, ujú. etcétera. Y bueno, pues creo que ya lo contestaste o no sé si lo contestaste. Sí, 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 no, sí, definitivamente. Para mí, bueno, para mí personalmente, mi vida se dividiría como en 3 áreas, ¿no? Mi Ajá. vida en familia, ah, ojalá con hijos, no lo sé, pero bueno, al menos con mis padres, con mis hermanos, con mi esposa, ¿no? Luego mi vida empresarial, como decía, mi propia empresa, ayudando a otras mujeres en tecnología y particularmente a mujeres latinas aquí en Estados Unidos, que somos un grupo también que debería tener más representación en tecnología. Y luego mi voluntariado, ¿no? En cosas para la comunidad, básicamente, ¿no? Donde pueda ayudar a mi comunidad a ser mejor, ¿no? Súper, qué bonito. Y justo ahorita que comentabas que, bueno,
tener como estas iniciativas de impulsar a más mujeres en tecnología, latinas, en otros países. Eh, ¿Tú a qué te enfrentaste o a qué prejuicios te has enfrentado? ¿Cuáles crees que aún siguen existiendo en este tema de tecnología, ¿no? Desde pequeños nos han inculcado, a lo mejor en ciertas culturas más, en las latinas, en que pues las mujeres rosa, los hombres el azul, las mujeres las Barbies, los hombres los carritos, ¿no? Ujú, Yo ujú. definitivamente ahora que tengo hijas, si mi hija me pide un carrito, se lo compro, ¿no? O sea, si mi hija quiere ser astronauta, bueno, ahora yo la impulso a que estudie Ujú. STEM, ¿no? Yo así de Sí, ciencia, claro. tecnología, ahora que tengo una hija que le gusta mucho los videojuegos, y yo así de, ay, esta niña se la va a pasar ahí pegada en los dispositivos, etcétera. Pero ya, o sea, como que le cambié, le puse programas de que, mira, no te gusta, a ver, ¿qué del videojuego es todo esto, no? Sí, Em, claro. ¿En qué te gustaría estudiar? O sea, el diseño de los videojuegos, el lanzar el producto, y ya yo lo estoy ahí impulsando, ¿no? Sí. Eh, pero sí, a mí sí me gustaría impulsarlas a que estudien estas carreras, porque para mí son las carreras del futuro, Ujú, y definitivamente, pues nuevamente hay una brecha pues muy grande, ¿no? ¿Tú ujú. específicamente, a qué prejuicios te enfrentaste y cuáles son los que aún existen en este mundo de TI y sobre Ujú. todo siendo una mujer? Bueno, uno de los primeros prejuicios es que el, el desnivel de salarios entre las mujeres es una cosa real. Y yo tengo un ejemplo real que me pasó a mí sobre esto, ¿no? En México, una vez mi novio y yo aplicamos para el mismo trabajo y fuimos a la entrevista el mismo día, ¿no? Pero él pasó primero a la entrevista, le hicieron sus preguntas, le hicieron una oferta de trabajo, le dijeron, le dijeron en ese tiempo, imagínate, hace muchísimos años, dijeron, sí, está bien, puedes empezar el lunes, te vamos a dar un salario de 22,000 pesos al mes. Entonces, bueno, pues ya salió y no dijimos que veníamos juntos y ni siquiera dijimos que nos conocíamos, ¿no? Entonces él salió, me comentó pues la oferta que le hicieron y ya, ¿no? Después me llamaron a mí. Entré, me hicieron mi entrevista, me dijeron, sí, está bien, puedes empezar el lunes, te vamos a ofrecer 18,000 pesos al mes. Y yo así le dije, en ese momento le dije, no, está usted loco, a mí me va a ofrecer 22,000 pesos al mes, ¿no? Porque, o sea, La si le acaba de acaba de ofrecer. ofrecer, no le dije si le acaba de ofrecer a mí, no, pero dije, no, no, usted está mal, a mí me tiene que pagar 22,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, bueno, cuando alguien me dice, ay, eso no es cierto, o sea, sí es cierto, ¿no? Porque además, esto no era un trabajo, no te voy a decir que era un trabajo en una de las mejores empresas, puede ser un trabajo en una empresita chiquita, ¿no? Entonces, si desde esas empresitas ya estamos viendo esta diferencia de salarios, pues imagínate, ¿no? Y bueno, tengo otras anécdotas que esas no las pude comprobar así con datos duros, pero que estoy segura que también pasaban, ¿no? Que estábamos, por ejemplo, en un grupo dando un mismo curso, exactamente el mismo curso y una persona ganaba más que otra, ¿no? O sea, haciendo exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues, o ganaban más que yo, otra persona haciendo exactamente lo mismo que yo, ganaba más que yo. Entonces, bueno, eso es algo real. ¿Cómo se puede arreglar? Pues quién sabe, ¿no? O sea, bueno, no lo sé, pero una de las cosas que sí creo que las mujeres podemos hacer es aprender a negociar, porque muchas veces, y esto también es cultural, pues aprendemos a, pues no, o sea, tú no digas nada, tú da gracias por lo que te estén dando, etcétera, etcétera, y creo que eso no lleva al final a buenos resultados, ¿no? Y negociar no es algo que todas las mujeres estén muy cómodas haciendo, ¿no? Hay muchas mujeres que pues no, se sienten mal de pedir más, ¿no? Pero también no hay por qué sentirse mal, o sea, esto es algo que se aprende y hay muchos cursos o muchos profesionistas de negociación, ¿no? Entonces no es algo que tenga que salir natural, pero uno se puede preparar para eso, ¿no? Uno se puede preparar para llegar a una negociación y para poder tener una mejor compensación. Y de hecho esto está estudiado, bueno, no sé si en México, pero en Estados Unidos, ¿no? Que los hombres negocian como el 50% de las veces más que las mujeres y entonces eso les da una ventaja que a lo largo de 20 años de carrera
les da como 40% más de riqueza acumulada, ¿no? Entonces, bueno, dices, wow, o sea, si no negocio mi primera oferta de trabajo, me estoy perdiendo del 40% de riqueza que podría tener, ¿no? Entonces, bueno, ese es un prejuicio que todavía está, que me sigo encontrando, que estoy tratando de ser más inteligente en evitarlo y tratar de tener más fuentes de comparación para ver si esto es, si lo que me están ofreciendo salario es lo correcto. Pero creo que es algo que vale la pena prepararse. Tomen un curso de negociación, todas las mujeres tomen un curso de negociación Ujú. para, no nada más y situaciones de salario, sino hay otras situaciones en la vida profesional de donde también necesitas negociación y esas habilidades son muy buenas, ¿no? Claro. Sí, No, 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 adelante. no, y creo que otra cosa, hablando un poco de lo que tú decías con tus hijas, ¿no? De cómo puedes hacer para que sí se interesen en STEM. Creo que una de las cosas que como mujeres siempre oímos, o bueno, más bien, que como mujeres no vemos, son otras mujeres haciendo tecnología, ¿no? O haciendo otro tipo de profesiones, ¿no? Por ejemplo, alguna vez leí a una autora que decía que estaba dando una plática precisamente sobre cómo inspirar a mujeres en STEM y un hombre se le acercó y dijo, oye, pues yo tengo 2 hijas y quiero que también estén en esto y cómo le hago, ¿no? Y lo primero que dijo es que él debería buscar profesionistas femeninas en su entorno. Por ejemplo, llevar a sus hijas con una doctora en vez de con un doctor, o con una dentista en vez de un dentista hombre, o por ejemplo, si podrías inscribirlos a estos cursos de programación, de videojuegos, y si es un instructor, una instructora mujer, pues qué mejor, ¿no? Pero tratar de buscar en nuestra vida diaria ese tipo, ser un poquito más, ¿cómo se dice? Con más Mm, intención de buscar ese tipo claro. de personas, ¿no? Y por ejemplo, bueno, en tu caso estás muy bien, ¿no? Porque pues tus hijas saben que tú en realidad eres la emprendedora y que tú estás en esto. Entonces ya ahí ya tienen un rol, ¿no? Pero una cosa que podrías hacer es que, como te digo, inscribirlas a cursos. Yo tomé un curso de programación cuando tenía como 8 años y fui la única de mis hermanos, nadie más lo tomó. No sé si eso haya influido en mi decisión de estudiar ingeniería, pero seguro que de algo me ayudó Claro. en esto, ¿no? Y también, pues intentar, ¿no? Buscarles también roles de otras mujeres, ¿no? O sea, si tú no ves nunca mujeres astronautas, pues dices, uy, pues quién sabe, ¿no? Pero si empiezas a ver, oír de historias de otras astronautas, pues eso ayuda, ¿no? Y por ejemplo, para mí, eh, por ejemplo, oír sobre Julieta Fierro estudiando astronomía o Julia Carabias estudiando ecología o otras de las diferentes personalidades científicas en México, pues también me dice, ok, bueno, sí hay otras mujeres, ¿no? Incluso Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, ella es una científica. Ujú. Entonces, bueno, pues ver ese tipo de personalidades, traerlas más visibles al entorno familiar, Claro. eso también ayuda. Y como tú dijiste, si tu hija te dice que no quiere, cuando es adolescente y te dice que no quiere maquillarse, que quiere usar botas de Frankenstein, pues bueno, o sea, eso Sí, quita un poco esos prejuicios binarios, ¿no? De que esto es para hombres y esto es para mujeres, sí, ¿no? sí, A mí mi mamá, ay, perdón, a mí mi mamá siempre me dijo, tú no cocines, tú vas a ser ingeniera. Digo, tuvo su lado bueno y su lado malo, ¿no? Su lado bueno porque pues dije, ok, yo soy ingeniera y su lado malo es que no sé cocinar, entonces ahora dependo de mi esposa para alimentarme, pero, pero bueno, eso se aprende. sí. Oye, no, pues me encanta, la verdad es que creo que ya me contestaste algunas de las preguntas que justo te iba a hacer, porque actualmente el 30% de las mujeres a nivel mundial estudian carreras STEM, ¿no? Ujú, Siendo pues que somos obviamente en población, pues la mayoría, ¿no? De mujeres. ujú, ujú, Y solamente el 3% de ellas son carreras relacionadas a tecnología y el 8% a ingeniería. Y ujú. entonces, bueno, la otra pregunta que te quería hacer, que ya me la contestaste, fue esto justo de, pues, ¿tú qué crees que se está haciendo o qué podemos hacer para poder impulsar a otras mujeres a que se animen a estudiar tecnología, ¿no? Cursos, como decías, ¿no? Desde impulsarlas desde pequeñas,
A mí me encanta Ana Karen, que tiene, no me acuerdo ahorita su apellido, pero ella tiene un proyecto que se llama Epic Queens y que justo impulsa a las niñas desde 4 años, 6 años a que estudien o que se involucren en STEM, ¿no? Entonces, tiene cursos muy enfocados para programación desde los 6 años, ¿no? Yo nada más estoy esperando a que mi hija cumpla 6 años y órale, vámonos. Sí, Ahorita claro. que le gusta esto de Minecraft, y Claro. Ana Karen sacó un curso que justo es de programación para este videojuego que está como mucho de moda. Y yo le dije a Carlos, bueno, o sea, sí o sí se va a ese curso, ¿no? Claro, Y es claro. como acciones que tú como mujer tienes que impulsar, ¿no? O sea, como dices, o sea, este, que haya más inclusión, ¿no? En temas, en tu vida diaria, ¿no? Ujú, ujú. Como decías, llévala con un doctor, una Una doctora, una doctora. dentista, Ujú. enséñale en el caso de mis hijas, les compré un libro de las mujeres, ¿qué se llama? Mujeres rebeldes, eh, y les encanta, ¿no? O sea, yo dije, a lo mejor es un libro para niñas más grandes, eh, Ujú, que quizá yo estoy exagerando, ujú, y la verdad es que no es cierto, o sea, ya se ha convertido en su libro favorito de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes ujú. y historias de puras mujeres increíbles que pues, obviamente ni yo conocía, ¿no? El otro día estuvieron justo con un evento que hizo Ana Karen, donde invitó a esta científica que mencionaste, Julieta, ¿cómo dice que se apellida? Julieta Fierro. Fierro, ajá, y guau, o sea, increíble la señora, cómo les explicó a las niñas lo de las estrellas, con una facilidad para que ellas lo entendieran, ¿no? Y les estaba explicando ciencia, ¿no? Entonces, Exacto. eso es lo que, o sea, como más proyectos como los de Ana Karen, ¿no? Desde chiquitas, desde pequeñas, impulsarlas a estudiar este tipo de... Y también, ¿no? O sea, hace falta mucho el tema del cambio de metodologías de estudio, ¿no? A nivel Claro, claro, Latinoamérica. claro, claro. Oye, y pasando ya a un tema como tu experiencia como líder, ¿no? ¿Qué significa Ujú. para ti el rol de la mujer dentro de la tecnología? Em, eh, Cuéntanos tu experiencia como líder, qué te has encontrado, cuáles han sido los retos. Decías hace ratito de las habilidades soft skills, que yo ya no me gusta llamarlas así, porque pues finalmente son habilidades que ya tienes que tener, ¿no? Pensamiento creativo, comunicación efectiva, que para mí ya ahora son necesarias, ¿no? O sea, son necesarias, Ujú, ya se tendría que llamar hard skills, ¿no? ujú. Cuéntanos un poquito acerca del tema del liderazgo, tú, en tu experiencia, Ujú. dentro de este mundo de tecnología. En, bueno, el liderazgo en sí, y no nada más en tecnología, es básicamente entender cuál es el potencial de cada persona y llevarlo a que haga ese potencial, ¿no? Normalmente pensamos en un líder como, o sea, un líder autoritario que nos dice qué hacer, o a lo mejor un líder inspiracional, ¿no? Que lo vemos y decimos, ah, sí, lo quiero seguir, ¿no? Pero en realidad, podría ser cualquiera de esos estilos, creo que depende de la situación, podría ser ese, pero creo que para que un líder sea verdaderamente un líder, necesita entender a las personas con las que está trabajando, saber cuáles son sus habilidades, saber cuáles son sus debilidades y trabajar con ellas para que lleguen a ese otro potencial que son capaces de desarrollar, ¿no? Una cosa que uno tiene que entender como líder es que las personas tienen que, así como estás tratando de llegar a unos ciertos resultados en un proyecto, también las personas quieren ver resultados en su propio crecimiento. Entonces, una de las cosas que inspira a la gente a hacer grandes cosas es que tú les des la confianza de que ellos también pueden ser grandes personas, ¿no? Entonces, este tipo de liderazgo para mí ha sido más útil que otros tipos de liderazgo, porque entonces la gente hace trabajo inspirada
en querer ser una mejor persona y no nada más hacer un trabajo porque, bueno, hay que hacerlo y alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que he tratado también de cultivar en mí misma, cómo ser mejor líder. Ahora, hay que también saber cómo llegarle a la gente, ¿no? Básicamente, a nadie le gusta que le digan qué hay que hacer. A absolutamente a nadie. No nada más a los niños, sino a los adultos tampoco no nos gusta que nos digan qué hacer. Entonces, es una de las cosas que he tenido que aprender como líder es a comunicarme mejor, ¿no? A entender cuáles son las cosas o prioridades que la gente tiene en mente. Y aquí en Estados Unidos hay una palabra, hay una frase que se usa mucho, decir, bueno, ¿y qué gano yo si hago esto, no? Entonces tratar de precisamente comunicar qué es lo que ganas tú si me ayudas en este proyecto, bueno, no si me ayudas, sino si participas en este proyecto, si colaboras con este equipo, si realizas este tipo de resultados, ¿no? Eso es algo que ayuda. Particularmente las mujeres tenemos un reto en tecnología porque casi todas tenemos un estilo conciliador, ¿no? Bueno, pues a ver, no te enojes tú, tratar de evitar conflicto, tratar de que todos se sienten a la mesa. Y creo que en general eso funciona bien, pero llega un momento en el que una se tiene que poner un poco decisiva y tomar esas acciones que se necesitan para poder llegar a un resultado, ¿no? Lo que quiere decir es que, por ejemplo, hoy me pasó, ¿no? Hoy estaba discutiendo con una persona que íbamos a contratar a alguien, pero había que seguir un montón de papeleo y él quería que yo lo hiciera, yo quería que lo hiciera. Y al final le dije, ¿sabes qué? Ahorita tengo que tomar mi comida, ¿no? Y así le dije, ahorita tengo que comer. Tú puedes hacer esto, no tienes que esperar a que yo lo apruebe ni que lo inicie. Tú solito puedes ir y hacerlo. Si quieres que yo lo haga, entonces vas a tener que esperar hasta las 3 de la tarde, que es cuando termino de comer, ¿no? Entonces, a veces para muchas mujeres eso es muy difícil de hacer, ¿no? Eso es muy difícil, poner límites, de decir, no, tú lo tienes que hacer, de decir, bueno, pues de modo, entiendo que tú crees que yo estoy mal, pero vas a hacerlo como yo digo y ya, ¿no? Porque no es un estilo de comunicación que nos hayan enseñado. Y no digo que todas las mujeres, hay mujeres que son así naturalmente y que nunca ha sido un problema para ellas, pero en general las mujeres tendemos a evitar el conflicto, ¿no? Entonces, creo que una de las razones, una de las cosas que tenemos que aprender también como líderes es que sí va a haber conflicto, pero que un conflicto no tiene que ser algo que rasguñe nuestras relaciones, sino un conflicto es para entender de dónde viene la otra persona, entender cuáles son sus prioridades, cuáles son sus miedos incluso, y nosotros como líderes tratar de ver cómo podemos, eh, como decir, alinear esas metas personales, esos miedos con el resultado que queremos, ¿no? Y hay situaciones en las que ni modo la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer porque yo lo digo. Y hay otras situaciones donde, bueno, tengo eh, eh, un espacio para negociar y entonces podemos hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Creo que también hacer una distinción entre esas dos cosas es algo que los líderes tienen que hacer. Ahora, Sí, ay, perdón. ajá, con respecto al género, bueno, pues siempre va a haber hombres, e incluso a veces también mujeres, que se van a poner enfrente de ti y te van a decir, ay, tú no sabes nada, ¿no? Pero la mejor manera para mí que me ha servido es la estrategia de, bueno, sí, no sé nada, a ver, explícame. Y entonces ya cuando las personas se tienen que sentar a, 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 a desmenuzar un problema, básicamente, entonces se dan cuenta de que en realidad ellos tampoco saben mucho, ¿no? Y que por eso estamos colaborando para tratar de, entre varios cerebros, encontrar una solución, ¿no? Claro, no, sí, me encanta porque, bueno, has mencionado diferentes puntos en donde, o sea, haciendo énfasis en que debemos como mujeres, sobre todo las mujeres que están en tecnología, en posiciones muy, a lo mejor muy técnicas, ¿no? Y luego hay ahora súper tendencia a estas nuevas carreras o estas nuevas posiciones de ciencia de datos, de nuevas, Ujú, muchísimas ujú. nuevas posiciones eh, que pues definitivamente son muy técnicas, pero que se apasionan tanto con este tema
de lo técnico, que pues seguramente es magnífico. Yo una vez llegué a pensar en que tenía que estudiar alguna ingeniería y estuve a punto de, de meterme en esto, pero muchas veces me he encontrado con muchos casos de mujeres increíbles que no se atreven a tomar pues estos cursos, diplomados, workshops, de estas soft skills, ¿no? Nuevamente, que te ayudan justo a sacar, bueno, incluso hasta cursos de autoconocimiento, ¿no? Porque a veces ni siquiera sabes que eres talentosa en otras áreas que quizá nada más te estás enfocando en tu cajita, ¿no? O sea, y no sales como esto que decimos, salir de la caja y a lo mejor imaginar que tienes, pues realmente, o descubrir que realmente tienes otros potenciales que no sabías. Eh, y para mí esto definitivamente sí tiene que ver mucho con lo que decías de, pues no saber negociar tu salario, de evitar conflictos, porque, ay, no, o sea, me da hueva, o yo prefiero no lidiar con la gente, ¿no? O sea, como justo estas limitaciones que te vas poniendo como mujer y que dicen los hombres, pues sí, o sea, yo sí, no pasa nada, ¿no? Claro. ¿No? Y aquí me viene a la mente un dato que está muy marcado y que, como dices, yo lo viví. El 60% más bien, en la mayoría de las mujeres, cuando ven una vacante, si no cubres el 100% de los requisitos, no aplicas. Así somos las mujeres, porque dicen, no hablo inglés, no lo entiendo, pero no lo hablo. Y a mí literal me pasó. No, pues ¿para qué aplico? ¿No? O sea, no me va a Claro. quedar. O sea, ¿para qué hago el esfuerzo? Los hombres, al revés, cubren el 50%, el 60% de los requisitos, aplican y se quedan, ¿no? Entonces, y digo, a mí me pasó porque yo estuve a punto de no aplicar a una beca, ¿no? Justo porque decía ahí 100% inglés, ¿no? Y aunque obviamente yo dije, sí lo entiendo, pero pues no lo hablo súper bien, mi pronunciación es fea, yo dije, no, o sea, no, ¿para qué aplico? No. Entonces después me acordé de este dato, dije, no, a la fregada, voy a aplicar. Y me quedé, o sea, cumplía con todo lo demás excepto eso. Y dije, sí es cierto, las mujeres somos así, buscamos como la perfección, no, si no cumplo el 100% de los requisitos, mejor no, porque voy a poner en riesgo algo, ¿no? Y los hombres son más arriesgados, pues no pasa nada, lo aprendo en 2 minutos, ¿no? Y nosotros siempre buscamos esta perfección. ¿Qué otras habilidades consideras, aparte de la negociación, aparte de las que comentaste, debemos de prepararnos en el tema de tecnología? ¿Qué otras habilidades crees que se deban de preparar las mujeres para poder, pues, sobresalir más, romper este techo de cristal, ¿no? Que le llaman el famoso techo de cristal en este mundo de tecnología. Pues creo que se pueden dividir en dos cosas, ¿no? Uno en sí es aprender la tecnología en sí. Por ejemplo, yo sé de qué se trata, bueno, más bien, tengo una idea de qué se trata la inteligencia artificial y machine learning, pero en realidad no lo sé, ¿no? Entonces tal vez hay ahora tantos recursos gratis en línea que a lo mejor lo que debería es buscarme un curso de introducción a inteligencia artificial o introducción a machine learning, por ejemplo. O como lo hablaste hace poco en otro podcast, pues me tomo un curso de Big Data, ¿no? Una introducción a Big Data. Entonces, como que primero, ya, asumir que no sabemos todo. Entonces, a fuerzas tenemos que seguir estudiando, ¿no? Y lo que sienta uno que necesita en ese momento para desarrollar tu trabajo, pues tomarlo así, ¿no? O sea, no voy a aprender todo, pero voy a aprender lo suficiente para que cuando la gente me hable de esto, al menos yo ya tenga una idea de qué preguntar cuando no entiendo algo, ¿no? Luego, lo segundo es una habilidad que yo diría que nos perjudica, bueno, no es habilidad, sino algo que nos perjudica mucho es pensar que nosotras
tenemos que resolver las cosas solas, porque si pedimos ayuda, nos vemos como que de por sí que la gente no cree que seamos capaces y luego si pedimos ayuda, pues peor, ¿no? Pero creo que eso nos mete en un círculo vicioso porque necesitamos hacer algo, no sabemos cómo, no pedimos ayuda, lo tratamos de investigar por nuestro lado, nos tardamos el doble de tiempo y de todos modos al final tenemos que regresar y decir, no puedo hacerlo, necesito ayuda, ¿no? Que si hubiéramos pedido ayuda desde el principio, pues hubiera sido más rápido, ¿no? Y eso me pasó a mí en Netflix porque cuando los primeros días que llegué, resulta que quién sabe cómo le hice, pero borré todo el código fuente de la empresa, ¿no? Así de repente lo borré. Todo el mundo tenía sus copias locales, pero el repositorio ancestral estaba borrado temporalmente, ¿no? O sea, eso no fue permanente, pero entonces me tardé todo el día y hasta la noche tratando de revertir esa acción que yo ni siquiera supe cómo hice. Y ya después me enteré que había un departamento específico para ayudarme con eso. Y de hecho, una persona llegó a mi escritorio directamente y me dijo, oye, si necesitas ayuda con eso, yo te puedo ayudar. Y yo, no, yo lo puedo hacer, claro que sí, por eso estoy aquí en Netflix, porque soy la mejor ingeniera. Y si hubiera dicho sí en ese momento, me hubiera ahorrado como unas 6 horas de trabajo y todo se hubiera resuelto en media hora, ¿no? Entonces creo que esa es una de las historias que me dejó súper marcada de, ay, no, la próxima vez voy a decir, no sé cómo hacerlo, ¿quién me puede ayudar? No porque yo sea débil, sino porque así soy más productiva. Porque si hay alguien o alguna documentación que me pueda ayudar, en vez de tratar de reinventar la rueda, pues mejor pues, lo hago ya, ¿no? O que alguien me ayude y ya lo hacemos juntos en menos tiempo, ¿no? Entonces eso sería lo segundo. Y lo tercero, yo diría que sí, tomar estos cursos de negociación, de manejo de conflicto, de mejor comunicación. Yo creo que muchas veces las mujeres no estamos en puestos de más influencia porque no sabemos comunicar nuestras ideas, no porque no las tengamos, sino porque simplemente no sabemos. Hay una desventaja porque nosotras tenemos que ser un poco más efectivas en comunicar estas ideas que a veces algunos hombres, ¿no? Ujú. Pero, pues eso es bueno, o sea, eso es una habilidad que se va a necesitar en el resto de nuestra carrera profesional. ¿Cómo comunicarnos mejor? Puede ser desde cómo escribir mejores correos electrónicos más efectivos, cómo hacer mejores presentaciones técnicas y no técnicas, y cómo tener una presencia ejecutiva, ¿no? Básicamente la manera en que tienes que articular tus pensamientos y tus ideas para que realmente haya una comunicación efectiva. No, pues sí, definitivamente, súper consejos. Y Lina, ya para ir cerrando, ¿qué consejos nos das para entrar al mundo de Silicon Valley? Bueno, ahora con el mundo globalizado, yo diría que primero el inglés, ¿no? O sea, el inglés no es una barrera. La verdad es que sí es cierto que uno se siente tímido porque dices, pues es que sí lo entiendo, pero no lo hablo, pero aquí nadie lo habla bien. Y la cifra es que en el mundo mundial, en el mundo hay como 400,000 personas que son hablantes nativos del inglés. Y hay como 4 billones de personas, 4,000 millones de personas que hablan inglés porque lo aprendieron como segunda lengua. Entonces, lo primero que quiero decir es que los hablantes nativos del inglés en realidad no son los dueños del lenguaje, porque habemos más hablantes de inglés no nativos que nativos, muchos más, de 400,000 a 400,000 millones, ¿no? O sea, eso es impresionante. Entonces, la manera en que uno habla inglés no tiene que significar que no tienes capacidad de comunicarte. Lo que diría yo muy prácticamente en eso es que habla despacio para que la gente te entienda y si tú no entiendes a la gente, pide que te lo repita o que te lo diga en palabras más simples. No hay ninguna pena en decirlo así. Lo que quiere la gente es que entiendas lo que está diciendo, entonces van a hacer lo correspondiente para que sí las entiendas. ¿Okay? Eso es con respecto al inglés. Con respecto a los trabajos, bueno, pues yo diría que no sean tímidos de aplicar, ¿no? O sea, de aplicar en línea a un trabajo que les guste, ¿no? Creo que con la globalización y con un poco de más apertura en cuanto a las visas de trabajo internacionales, etcétera, etcétera, no debería haber ese tipo de restricciones. Un compañero en Netflix, de hecho, lo que hizo fue contribuir al código abierto
de algunas librerías que puso Netflix disponibles como código abierto. Él hizo unas contribuciones, a la gente de Netflix le gustó y de hecho lo llamaron a entrevistar y se quedó en Netflix, ¿no? Entonces ya ni siquiera es cosa de que, oh, no, es que tengo que estudiar en una universidad de allá para estudiar allá, ¿no? Básicamente simplemente es tener un buen portafolio de GitHub o algo y aplicar directamente o contribuir en estos proyectos de open source para tener más contacto con la gente que está trabajando aquí. Y en tercer lugar, pues bueno, pues sí, a lo mejor van a estar solos unos años en lo que encuentran una pareja o tienen una familia o más parientes se van a vivir a Estados Unidos. Pero tenemos la gran ventaja de que Estados Unidos está muy cerca de México. Tengo compañeros de la India y de China, por ejemplo. La gente de la India toma 24 horas para llegar a su ciudad de origen, porque además India no es un país así chiquito, ¿no? Sino un país grande. Entonces, comparado con las 4 horas que yo tengo que viajar para llegar a la Ciudad de México, bueno, pues es más barato, no ocupa tanto tiempo, hay menos restricciones para viajar, entonces creo que en el gran esquema de las cosas, Silicon Valley no está tan lejos de México como uno cree. Claro, no, pues sí. ¿Cómo motivarías a las niñas y a las jóvenes, sobre todo pues las estudiantes que están en carreras de TI, o bueno, que están más bien en proceso de elegir su carrera, para que puedan elegir o para impulsarlas a elegir estas carreras de tecnología? Ah, bueno, para las niñas, lo que creo que debería pasar es que las mismas niñas hicieran sus clubs de tecnología con otras niñas. Ujú. Yo tuve alguna vez una alumna que en su escuela había un club de robótica, pero ella era la única mujer y los hombres no la pelaban, ¿no? Entonces dejó de estudiar robótica por eso. Pero creo que si hubiera buscado, o sea, organizándose ella con otro grupo de amigas y vamos a aprender a utilizar, por ejemplo, como dijiste, ¿no? Vamos a tomar un curso en línea para aprender a hacer páginas web. O pedir ayuda a un maestro o a una maestra, ¿no? Bueno, ayúdeme a organizar este club para que pueda yo eh, seguir estudiando, pues creo que eso también ayuda, ¿no? Ah, como papás, nosotros, papás o mamás, deberíamos cuidar mucho en el tipo de mensajes que les damos a nuestras hijas y a nuestros hijos también, a los dos, de que estas son cosas de hombres o estás segura que quieres estudiar esto o vas a tener trabajo muy, muy duro porque vas a tener que trabajar muchas noches o vas a tener que viajar o cuándo piensas tener hijos, cosas así. O sea, o sea, tenemos que aceptar que la vida de las personas y particularmente de las mujeres no está definida por el momento en que te casas y tienes hijos, ¿no? Sino por cualquier plan profesional, de éxito profesional que tengas, ¿no? Entonces yo creo que más bien tiene que ser una conjunción entre las mismas mujeres las mismas chicas tratarse de buscar las avenidas para poder tener ese conocimiento y las familias apoyándolas en ese sentido. No nada más decir, sí, puedes tomar un curso, sino todos esos mensajes subconscientes que mandamos sobre los roles de género. Claro, sí, definitivamente. Y ahorita que mencionabas este tema de los mensajes que damos, ¿qué consejo les das a los hombres para que se unan a este movimiento de lograr la igualdad de género, no solo en el ámbito, pues, no sé, tecnológico, sino en general, ¿no? En general de este tema que pues ha sido un tema pues en los últimos años muy mencionado, ¿no? Ujú, Con muchas acciones a nivel mundial, ujú, pero pues que sigue habiendo todavía muchas, pues no acciones, ¿no? Que se han ujú, dejado de impulsar y sobre todo, pues que hace falta muchas cosas por ujú. hacer. Pues creo que lo primero es dejar de negar que haya problemas, ¿no? Tengo un amigo que igual me dio mucho coraje porque hace poco retuiteó un artículo que había
que decía, a las mujeres nos han dicho que somos malas para las computadoras, pero lean la biografía de estas 3 mujeres para que vean que no, ¿no? Y él dice, no es cierto que nosotros decimos que las mujeres son malas en tecnología, ¿no? Y o sea, claro, nadie en mi cara me ha dicho, oye, las mujeres son malas para la tecnología. Para este tipo de actitudes, ¿no? Donde me ofrecen menos salario, me ofrecen menos responsabilidad, estoy en proyectos que no tienen mucha visibilidad, por ejemplo. Entonces, evitar eso, ¿no? Bueno, aceptar que eso pasa, hacerse consciente de eso, que eso pasa. Y, y una de las cosas que los hombres podían hacer es volverse un poco más, alzar la voz cuando vean que a una mujer la interrumpen, por ejemplo, o que no se le da la palabra, o que siempre nos invitan a las juntas y nosotros somos las que tenemos que traer el café o tomar notas o cosas así, ¿no? O sea, ese tipo de cosas O no se son dirigen a ti. o no se dirigen a ti exactamente, ¿no? Exacto, entonces mencionar el nombre de nosotros así como Linda dijo, o si escuchaste que Linda dijo, o Linda me comentó esto, entonces hacernos más visibles, ¿no? Y pues si son gerentes o manejan personas, pues hagan el esfuerzo, ¿no? De que a todo el mundo se le pague parejo, ¿no? Eso creo que podría ser. Ujú. Y lo último es que si tienen sobrinas o hijas, pues igual, ¿no? Piensen un poco más en cuáles son los estereotipos que tienen y tratar de no impulsarlos ni a los hombres ni a las mujeres, porque creo que una cosa que hace mucho daño a los hombres es que les digan que no lloren. O sea, llorar es una emoción tan esencial de ser humano, Ujú. que yo no entiendo cómo los hombres se pueden aguantar a llorar. Eso es algo contra natura, completamente, ¿no? Y creo que eso hace que los hombres, que muchos hombres se vuelvan muy violentos, por ejemplo, porque no tienen otra avenida de liberar esa frustración más que golpeando. Si los hombres pudieran llorar, o gemir, o sentirse débiles, entonces habría menos violencia. Y esa es solo mi opinión personal, pero yo lo creo sinceramente. Pues, por ejemplo, eso, ¿no? Si ven a su hijo llorando, pues no le digan que no, o sea, pues que llore, ¿no? Claro. Pues me encantó platicar contigo, Linda. Algo que quieras compartir para cerrar y ya nada más te robo la última pregunta que me gustaría saber, ¿cuál es tu frase favorita? Mi frase favorita, hay un tiempo para todo. Ok. Sí. Así Y como hablábamos de las oportunidades que se tienen que tomar, bueno, hay algunas oportunidades que vienen primero, otras oportunidades que vienen después, unas oportunidades que está bien tomar ahora, otras oportunidades que tenemos que esperar para tomarlas. claro, pues muchas gracias. ¿Algo que quieras compartir adicional para cerrar? No, muchas gracias, Margie, por haberme invitado a este podcast. Definitivamente recomiendo hablar con Margie si tienen una pregunta sobre cómo implementar tecnología, cómo ser mejores líderes en tecnologías, cómo quitarse ese miedo a decir no sé nada y quiero saber, ¿no? Definitivamente Margie y su empresa están, están para ayudar a las pequeñas empresarias mexicanas precisamente a poder subirse en esta transformación digital. Ay, muchísimas gracias, Linda, por la recomendación. Y sí, pues estamos justo para ayudar a emprendedoras, emprendedores, que pues obviamente quieran sumarse a esta, pues sumar sobre todo sus servicios, sus productos a un tema digital, que pues es posible, pues con ayuda de la tecnología, ¿no? Exactamente, Ok, exactamente. pues muchísimas gracias, Linda, por haber estado con nosotros y pues espero poder platicar en persona contigo ahora que vienes a México. Sí, gracias y gracias por la invitación y me da mucho gusto estar con tu público. Gracias, Linda. ¿No te puede seguir la gente o compártenos? Si quieres ponemos tu LinkedIn en Sí, el episodio. sí, sí, Ok, sí, sí, sería perfecto. mejor. Listo. Pues Gracias. muchísimas gracias.